Hola, muy buenas, saludos a todos. El objetivo de este vídeo es compartir con vosotros una propuesta acerca de cómo se podría montar Zettelkasten con Dynalist. Un programa, una aplicación, un servicio web que es similar a Workflowy. Así que en este caso, además de compartir con vosotros las diferentes funcionalidades que tiene Dynalist, añadiremos también el elemento de que esta propuesta la vamos a montar utilizando Folgesettel, que es el sistema de codificación alfanumérico original que tenía Luhmann en su Zettelkasten. En primer lugar, me gustaría compartir con vosotros algunos elementos básicos de este servicio de Dynalist. En primer lugar, Dynalist se estructura como una propuesta que se basa en listados que se pueden contraer o expandir. En este caso, en esta propuesta, cada uno de los listados sería o correspondería a lo que sería el título de la nota. Entonces, aquí tenemos lo que sería el título de la nota, que es el primer elemento de este listado. Cuando nosotros queremos introducir el contenido de esta nota, una vez que ya tenemos el título, lo que podemos hacer es apretar las teclas Shift y Enter, y entonces lo que entramos es en esta sección en la que podemos añadir el contenido de la nota. Una de las características que tiene es que esta sección acepta los saltos de línea, con lo cual es muy interesante porque podemos añadir diferentes párrafos sin tener que utilizar un texto seguido. Como acepta saltos de línea, además podemos incluir otros elementos organizativos dentro del cuerpo de la nota, como pueden ser los enlaces y las etiquetas. En este caso, si nosotros quisiésemos añadir un elemento más a la lista, tan solo tenemos que apretar la tecla Enter y nos aparece un nuevo elemento. Este título nuevo lo podemos desplazar utilizando el tabulador y si apretamos la combinación de teclas Shift y el tabulador, volvemos a su posición inicial. Fijaros como en el momento en el que yo tabulo este nuevo elemento, ha cambiado el identificador, el señalador, esta pequeña imagen, y aparece con un signo menos cuando yo me coloco sobre ella para indicarnos que podemos contraer esta sección de la lista o podemos expandirla. Cuando yo vuelvo a modificar la posición del elemento anterior, ahora ya no existe esa posibilidad de contracción. ¿De acuerdo? Por otro lado, decir que nosotros en cualquier momento podemos modificar los elementos y cambiar completamente cuál es su situación respecto de nuestra lista, de nuestra estructura de lista. En este caso voy a introducir el cuerpo de la nota apretando la tecla Shift y Enter a la vez, y dentro del cuerpo de la nota voy a añadir lo que podría ser, por ejemplo, un enlace. Y para colocarle un enlace a otro de los títulos utilizaremos el formato del doble corchete, y entonces aquí podremos añadir, por ejemplo, título nuevo, y ya nos aparece la sugerencia. Esta sugerencia que aparece aquí corresponde a otro documento distinto de la propuesta que veremos más adelante. Lo introduzco y la aplicación ya ha insertado la referencia. Como decíamos, puedo darle al salto de línea, al Enter, y en una siguiente añadir la etiqueta, por ejemplo, que yo quiero asociar aquí. La forma de incluir la etiqueta pues es como la de otros programas. Puedo simplemente elegir de las que tengo o añadirle yo una etiqueta. Una de las cosas que veréis es que en el momento en el que yo me muevo a otra nota, fijaros cómo el cuerpo de la nota se ha contraído. Esto sucede porque en Dynalist nosotros podemos elegir dentro de las opciones de visualización cómo queremos que muestre solo el cuerpo de la nota, no el título. El cuerpo de la nota se puede visualizar de estas tres maneras diferentes. Se puede mostrar el cuerpo de la nota entero, se puede ocultar, entonces aparece este iconito de que hay una nota pero no podemos ver el contenido, o podemos elegir que muestre solo la primera línea.
¿Cuál es la diferencia? La diferencia, como podéis ver, es que cuando yo muestro la primera línea, fijaros cómo al posicionarme dentro del contenido, en lugar de mostrarme el formato del enlace abreviado, como ocurre ahora aquí, nos lo muestra extendido. ¿Qué podemos hacer al respecto? Pues es bastante sencillo. Podemos entrar apretando en la lupita que está a la izquierda, podemos entrar dentro de la nota y aquí siempre nos mostrará los elementos organizativos con el formato contraído, ¿no? Podemos volver otra vez atrás y ver que aquí ocurre lo mismo. La etiqueta, cuando entro en el cuerpo de la nota, como está situado fuera de la primera línea, nos la muestra directamente, pero no es un elemento que podamos pulsar. Sin embargo, si yo entro dentro de la visualización completa de la nota, aquí sí que aparece la etiqueta como un elemento que puedo utilizar para filtrar. Así que, bueno, estos son algunos de los elementos básicos que luego utilizaremos en el resto de la propuesta. Vamos ahora al lío. Aquí he creado un documento diferente titulado fichero de referencias. Bien, en esta propuesta el elemento básico, que es el que estructura nuestro fichero de referencias, en lugar de otras propuestas en las que utilizaba el libro o la obra, en este caso la propuesta se basa en utilizar como elemento de referencia el autor. Y dentro del autor ya vamos indicando cuáles son las obras que nosotros queremos emplear como referencia. Dentro de las obras, pues igual que hacíamos en otras propuestas, ya añadimos los diferentes fragmentos que queremos resumir y parafrasear. Una cuestión interesante es que en el caso de autores que tengan diferentes obras, pues es bastante sencillo poder consultar cuáles son las que hemos empleado como referencia. Y después podemos ir entrando en cada una de ellas para ir consultando los resúmenes que hemos incluido. Es interesante también que seamos conscientes o que conozcamos la posibilidad de que podemos en cualquier momento cambiar la forma en la que visualizamos estas entradas. Así que podríamos elegir perfectamente un orden alfabético invertido, o por fecha de creación. Podemos jugar con las diferentes opciones de ordenación que nos permite la aplicación. Otra de las cuestiones, y que luego ya utilizaremos cuando estemos en el fichero de referencia, son las opciones para expandir y contraer a voluntad según hasta el nivel de la lista que nosotros deseamos. En este caso, además, podéis ver cómo en este caso tenemos, en un capitán de 15 años, tenemos además aquí un unito, un círculo azul con un número 1, que más adelante también os explicaré en qué consiste y qué particularidades nos ofrece. Si pasamos ahora al fichero de ideas, ya entramos un poco en el meollo del asunto. Aquí he optado por emplear Folgesetel para identificar las notas, lo que crea una estructura anidada. Antes de nada, deciros que, por ejemplo, aquí ya he marcado las diferentes secciones. En este caso he introducido el título de la sección, pero veréis que tiene un formato diferente. Esto sucede porque todavía no he utilizado aquí el atajo de teclado que sirve para modificar el tipo de encabezado. Si yo aprieto Control Shift más H, puedo ir modificando qué nivel de encabezado tiene esta nota. En este caso lo voy a dejar así como las anteriores para que se vea. Tal y como decía antes, aquí tengo las secciones y dentro de ellas tenemos la estructura anidada que nos permite o que se configura si optamos por utilizar Folgesetel. Una cuestión muy interesante es que uno de los inconvenientes que tiene Folgesetel y que el propio Luhmann expresaba era que interrumpía la secuencia de razonamiento por las múltiples notas intermedias. Entonces considero que es muy interesante porque al utilizar esta aplicación y esa estructura de lista anidada, en cualquier momento nosotros podemos contraer los diferentes ítems para poder hacer el seguimiento de lo que tenemos puesto en cada una de las notas, con lo cual
podríamos vencer este obstáculo de la interrupción simplemente eligiendo en qué momento queremos mostrar todo lo que contiene o todas las ramificaciones internas de una nota o ocultarlas. En relación con lo que os había comentado antes en el fichero de referencias, deciros que nosotros tenemos la opción en cualquiera de los elementos de elegir si queremos colapsar o contraer todos los elementos que pertenecen a este elemento, si queremos expandirlos todos o si queremos mostrar simplemente hasta un cierto nivel de profundidad. Yo creo que a la hora de trabajar esto puede ser pues bastante interesante porque nos da mucha versatilidad a la hora de elegir cómo nos resulta interesante visualizar la información y visualizar las diferentes secuencias. Aquí también podéis ver que al principio he añadido una nube de etiquetas. Bueno, no os he mostrado todas las secciones porque al fin y al cabo todas responden más o menos a lo mismo que os había indicado antes. Si queréis verlas yo las muestro para que veáis un poco cuáles son las estructuras anidadas que se generan con Folgesetel. Lo que sí quería deciros es que aquí al principio he puesto esta sección previa que se llama nube de etiquetas. Esto ocurre porque en Dynalist la versión Pro nos permite tener en esta parte de aquí una nube de etiquetas en la que nosotros podemos ver todas las etiquetas que hemos ido utilizando. Bueno, en la versión gratuita no es así, pero una forma de superar esta limitación es hacer algo que ya propuse en el vídeo de explicación de Workflowy. Y es que cada vez que nosotros utilizamos una etiqueta, lo que hacemos es, además de introducirla dentro de la nota, es añadirla a nuestra nube de etiquetas para que siempre tengamos aquí una referencia. De ese modo, cuando yo en cualquier nota pues yo quiero añadir una etiqueta, pues simplemente al escribir el carácter de la almohadilla ya nos irá sugiriendo aquellas que tenemos. Y además, en cualquier momento, si yo quiero realizar una búsqueda utilizando las etiquetas, pues en lugar de ir buscando cuál es la nota que la contiene, pues aquí al principio ya tengo todas y puedo pulsar sobre ellas y nos va a mostrar todas las etiquetas, todas las notas que contienen dicha etiqueta. Una de las cuestiones, ya que estamos aquí, que quiero mostraros es que fijaros cómo en esta búsqueda, al seleccionar la etiqueta primera, nos ha mostrado la nota, pero no solo nos ha mostrado el título y el cuerpo de la nota, sino que nos la ha mostrado en el contexto de la sección a la que pertenece. Una de las cosas que podemos hacer es pulsar donde pone Flat Search y entonces en ese momento nos mostraría la nota, pero en lugar de hacerlo como estamos viendo en pantalla, lo que haría sería eliminar el contexto. Aquí ya nos está mostrando a qué sección pertenece. Esto es lo que se denomina una Flat Search, en el que eliminamos, como decía, el contexto. Aparece aquí una mención así como muy reducida que puede servirnos, pero ya no aparece el contexto. Voy a volver hacia atrás. Y esto es algo que podríamos ir haciendo en diferentes notas. Vamos a poner, por ejemplo, en esta de aquí, vamos a colocar una etiqueta. En este caso voy a utilizar la etiqueta tercera. Y ahora, cuando utilice el filtro de etiqueta, fijaros cómo me aparece esta nota. Y fijaros también cómo me aparece situada en el contexto de que pertenece a este elemento de lista, que pertenece a este elemento de lista, que pertenece a esta sección. O sea, nos está mostrando todo el contexto al cual pertenece la nota. Esto es una cosa que puede interesarnos o no. En el caso de que no nos interese, pues simplemente buscando la opción de Flat Search volveríamos un poco a la opción que decíamos antes. Se elimina el contexto y muestra únicamente la nota. Aquí hay una serie de elementos, tanto de visualización como de formato, que están aquí presentes, que yo considero que puede ser interesante que cada uno vaya explorando para configurar la forma de estructurar el Zettelkasten que le resulte más interesante. Sí que quería, antes de terminar el vídeo, comentar algunas cuestiones que dependen de las opciones de configuración. En este caso, yo he marcado esta opción de aquí, que lo que hace es que cada vez que yo estoy en un elemento, si os fijáis, aparece aquí un cuadro de un gris de color clarito
que de alguna manera resalta cuál es el elemento en el que yo estoy trabajando. Otra de las cuestiones que tengo marcadas y que no estaban por defecto, bueno, esta de aquí es interesante también, que es la forma de visualizar las notas por defecto y que ya habíamos comentado. Estas son las tres opciones que tenemos, que es mostrar la nota entera, mostrar únicamente la primera línea u ocultar la nota. Otra de las cuestiones que también son interesantes es esta de aquí, a ver si la encuentro. Aquí, perdón. Esta opción que pone autocompletar con etiquetas de todos los documentos. Bueno, esto es parecido a lo que ya explicamos en el vídeo de Evernote. Según tengamos marcada esta opción o no la tengamos marcada, cuando nosotros escribamos el signo de almohadilla, la aplicación nos mostrará etiquetas que pertenezcan únicamente al documento en el que nos encontramos o nos mostrará etiquetas presentes en cualquiera de los documentos. En este caso, por ejemplo, como dentro del fichero de ideas solo tengo estas tres etiquetas, cuando yo utilice el signo de almohadilla, la aplicación me va a sugerir solo estas tres. Pero yo puedo tener otras etiquetas en el fichero de referencias que no aparecerán. Si quisiese que me las mostrase, solo debería jugar con esas opciones y entonces el programa me mostraría todas. Esto en el caso de que queramos, como se comentaba en el grupo de Telegram, que queramos a lo mejor emplear las etiquetas en el fichero de referencias, pues es una cuestión que es interesante tener en cuenta. Otra de las cuestiones tiene que ver con la forma en la que se muestra la cantidad de referencias que tiene una nota, que son los show backlinks. Esto es el circulito azul que comentábamos antes que aparecía en el fichero de referencias y también en el fichero de ideas. Y lo que hace es mostrar cuántas referencias hemos incluido a esta nota. Por ejemplo, evolución histórica en España, como tiene el circulito con el 1, significa que esta nota ha sido referenciada en al menos una nota. Bueno, al menos no, realmente en una nota. Si yo aprieto este contador me va a mostrar cuál es la nota que la utiliza. Así que es la forma de mostrar los backlinks. Si vuelvo para atrás, no sé si puedo tener por aquí a lo mejor alguna nota que tenga más de una. A ver por aquí. No. Y en el fichero de referencias, nada, lo mismo, una. Pensaba que había creado alguna que pudiese tener dos para mostraros. Mira, sí, aquí la tengo. Si pulsamos aquí podemos ver cómo hay dos notas, ¿de acuerdo?, que tienen esta referencia, la nota 11A y la nota 11C1. Aquí como podéis ver están mostrando estas dos notas con el resaltado y además están incluyendo el contexto en el que se encuentran estas notas. Volvemos a las opciones del programa y así. Para ver los ajustes avanzados tenemos que desplegar esta opción y dentro de esa una opción que considero que es interesante es la de solicitar al programa que cuando utilicemos una etiqueta la resalte con un color. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Pues lo que podemos ver aquí en la etiqueta primera, en el momento en el que yo retiro el cursor, veis que está resaltado esa etiqueta y que podemos verla para que sea más sencillo visualizar este elemento organizativo. Y con esto yo creo que ya he mostrado lo que son las opciones más interesantes a la hora de valorar Dynalist como una opción para montar Zettelkasten y sobre todo para utilizar Folgezettel por las ventajas que comentaba antes. Voy a contraerlo todo. Muy bien. Nada más, deciros que como siempre aquí lo interesante es como cada uno vaya explorando las diferentes opciones para adaptarlo a sus necesidades y que como siempre podéis compartir vuestra opinión, vuestras dudas tanto en los comentarios del vídeo como en el grupo de Telegram Zettelkasten Español. Un saludo y espero que os haya sido de utilidad.